Hay una edad en que empiezas a hacer cuentas. No con números. Con años. Con decisiones. Con todo lo que hiciste y con todo lo que no, y en algún momento, quizás de noche, quizás mirando una foto antigua, quizás sin ningún motivo aparente, llega una sensación que no tiene nombre fácil. No es tristeza exactamente. No es arrepentimiento en el sentido dramático. Es algo más quieto y más pesado que todo eso. Es la sensación de que hiciste mucho. Trabajaste. Construiste. Cumpliste. Criaste, sostuviste, aguantaste lo que había que aguantar. Y aún así, algo en ti no termina de sentirse suficiente, como si todo lo que hiciste no alcanzara a llenar. Algo que nunca supiste exactamente qué era. No lo dices en voz alta. ¿A quién se lo dices? ¿Cómo se explica que alguien que hizo tanto todavía sienta que le falta algo? Entonces lo guardas. Sigues adelante. Pero la sensación vuelve. En los momentos tranquilos, sobre todo. Cuando los hijos ya no están en casa. Cuando el trabajo ya no ocupa todos los espacios. Cuando finalmente hay silencio. Y en ese silencio aparece una pregunta. Que llevas años sin hacerte directamente. ¿Fue suficiente? No lo que hiciste por los demás, lo que viviste para ti. Eso tiene una explicación. Y no tiene nada que ver con ingratitud, ni con falta de perspectiva, ni con no valorar lo que tienes. Tiene que ver con algo mucho más antiguo que tú. Aparece en los momentos que deberían ser de satisfacción. Terminas algo importante. Un proyecto que llevó meses, un esfuerzo que nadie vio del todo, algo que costó más de lo que cualquiera imagina. Y cuando termina, el alivio dura poco. Muy poco. Casi antes de que puedas sentirlo, algo pregunta, ¿y ahora qué? Como si el logro necesitara inmediatamente un sucesor. Para que valiera la pena haberlo conseguido. Aparece también en las conversaciones con gente más joven. Cuando alguien cuenta sus planes, sus proyectos, lo que está construyendo, y algo en ti escucha con una mezcla extraña. Orgullo genuino, quizás. Pero también algo que no es exactamente envidia. Y que tampoco es alegría limpia. Es más parecido a una pregunta silenciosa que se activa sola. ¿Yo qué hice con ese tiempo? ¿Aproveché lo que tenía que aprovechar? Aparece cuando los hijos ya tienen su propia vida. Cuando la casa que siempre fue llena de movimiento empieza a tener silencios que antes no existían. Y en esos silencios, en lugar de descanso, a veces aparece algo parecido al inventario. Una revisión no pedida de todo lo que pasó. De todo lo que fue y de todo lo que no llegó a ser. Aparece en las reuniones familiares, cuando alguien menciona algo del pasado. Y tú sonríes y asientes. Pero por dentro una parte de ti está en otro lado. Calculando. Comparando. Preguntándose si el camino que elegiste fue el camino que querías. O el camino que se esperaba de ti. Y aparece, sobre todo, en los momentos tranquilos de la noche. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando el día terminó y el cuerpo descansa. Pero la mente hace una cosa específica. Repasa. No con angustia, no siempre. A veces simplemente repasa. Como si estuviera buscando algo que confirme que todo valió la pena de la manera en que tenía que valer. Y a veces lo encuentra. Y a veces no termina de encontrarlo del todo. Lo extraño es esto. No es que sientas que fallaste. No es que tu vida haya sido un error. Es que hiciste las cosas bien, o al menos lo intentaste con lo que tenías. Y aún así algo no cierra. Aún así hay una distancia entre lo que construiste y lo que imaginabas que ibas a sentir cuando lo construyeras. Como si hubiera un número que nunca termina de alcanzarse. Como si la meta fuera una línea que se corre
justo cuando estás por llegar, y lo más difícil no es sentir eso. Lo más difícil es no tener con quién hablarlo. Porque desde afuera todo parece en orden. Porque los que te rodean ven lo que hiciste. Y no entienden de qué te quejas. Porque tú mismo a veces no entiendes de qué te quejas. Y entonces lo nombras de otra manera. O no lo nombras. Sigues. Pero la sensación sigue contigo. Quieta, paciente, sin apuro. Esperando los momentos de silencio. Para volver a hacer la misma pregunta. De siempre. Si esto resuena de una forma que no esperabas, hay más de esto acá. Y tiene sentido que estés aquí. Para entender de dónde viene esa sensación, hay que ir a un lugar que no siempre es cómodo visitar. No al pasado en general. A algo más específico. A la idea que te formaste, muy temprano en la vida, de lo que significaba ser suficiente. Esa idea no apareció sola. Vino de algún lado. De lo que se valoraba en tu casa cuando eras chico. De lo que recibía aprobación y lo que no. De lo que los adultos importantes de tu vida nombraban como éxito, como logro, como orgullo. En muchos casos fue el esfuerzo. Hacer más. Rendir más. No quedarse atrás. El que trabaja llega. El que no afloja sale adelante. Esas frases que se repiten tanto. Que dejan de sonar como consejos. Y empiezan a sonar como la descripción de lo que eres. Cuando eres suficiente. Y un niño que escucha eso aprende algo muy concreto. Que el valor no es algo que se tiene. Es algo que se produce. Que no alcanza con existir, hay que demostrar. Que el descanso tiene que ganarse. Que la satisfacción viene después. Siempre después. Cuando termines esto. Cuando llegues allá. Cuando hayas hecho lo suficiente. Y esa lógica funcionó. Hay que decirlo con claridad. Funcionó muy bien durante mucho tiempo. Te puso en movimiento. Te dio dirección cuando no había mapa. Te ayudó a construir cosas reales, concretas, visibles. Una familia. Un trabajo. Una vida que desde afuera tiene todo lo que se supone que tiene que tener. El problema no es lo que construiste. El problema es la condición que venía incluida en el modelo. Porque ese modelo, el que dice que el valor se produce, que la satisfacción viene después, que primero hay que merecer el descanso. Ese modelo no tiene un punto de llegada incorporado. No hay un momento en que el sistema declara, ya es suficiente, ya puedes soltar, ya demostraste lo que tenías que demostrar. El sistema simplemente continúa. Pide más. Encuentra el siguiente escalón. Desplaza la meta. Y tú, que aprendiste también a moverte dentro de ese sistema, que lo internalizaste tan profundo. Que ya no lo sientes como una exigencia externa, sino como una parte de ti, sigues funcionando bajo esa lógica. Décadas después de que la aprendiste. Hay algo más que vale ver. Porque no es solo la exigencia de producir. Es también lo que quedó afuera en ese proceso. Cuando el modelo que aprendiste ponía el valor en el hacer, algo que no era hacer quedaba en segundo plano. El deseo propio. Lo que querías más allá de lo que debías. Las cosas que te importaban pero que no producían nada visible. Los caminos que miraste pero que no tomaste. Porque no encajaban en la lógica de lo que se esperaba. No porque alguien te lo prohibiera, necesariamente. A veces simplemente porque el modelo no tenía lugar para eso. No había categoría para lo que no era útil, para lo que no avanzaba, para lo que era solo tuyo y de nadie más. Y con el tiempo, ese material, los deseos no tomados, los caminos no recorridos, las versiones de ti que no llegaron a existir, no desaparece. Se acumula silenciosamente en algún lugar. Y a veces, en los momentos de quietud,
Cuando ya no hay tanto ruido de afuera que tape todo, ese material emerge. No con dramatismo. Con una pregunta simple y muy pesada. ¿Y eso, cuándo? No con enojo. No con reclamo. Solo con la honestidad silenciosa de algo. Que esperó mucho tiempo. Y que sabe que el tiempo ya no es infinito. Hay una última cosa que vale nombrar en este punto. Y es que la generación que vivió lo que tú viviste, no tenía muchas herramientas para hacer estas preguntas. No había el lenguaje que hay ahora. No había el espacio cultural para decir, hice todo lo que se esperaba de mí. Y aún así algo no está completo. Eso no se decía. Eso se aguantaba. Se convertía en silencio, en ocupación constante, en seguir adelante porque parar era peor. Y aguantar también fue una forma de fortaleza. Hay que decirlo con respeto. No fue resignación, fue lo que había disponible. Pero el costo de ese aguante es exactamente lo que aparece ahora. En los silencios. En los inventarios nocturnos. En esa sensación persistente, de que hiciste mucho. Y que algo, de todas formas, todavía falta. No porque seas ingrato. No porque no valores lo que tienes. Sino porque cargaste un modelo. Que prometía satisfacción. Y que estructuralmente no podía entregarla. Eso no es tu culpa. Es lo que aprendiste. Y lo que se aprende tiene una historia. Y las historias, cuando se entienden, cambian algo en quien las carga. El patrón que aprendiste entonces no se quedó en la infancia ni en los años de construcción. Está operando ahora. En esta etapa de la vida. Con una forma específica que vale reconocer. Aparece en la relación con el descanso. Después de décadas de movimiento, de tener siempre algo que hacer, algo que resolver, algo hacia lo que avanzar, llega un momento en que el ritmo cambia. Los hijos ya no necesitan lo mismo. El trabajo ocupa menos espacio, o ya no ocupa ninguno. Y de repente hay tiempo. Tiempo real. Tiempo propio. Y en lugar de alivio, algo en ti no sabe bien qué hacer con eso. El descanso que debería sentirse ganado. A veces se siente incómodo. Como si estuvieras ocupando un lugar que todavía no terminaste de merecer. Como si necesitaras justificar la quietud con algo que hayas hecho antes de permitírtela. Y entonces buscas una tarea, un proyecto, algo útil. No porque lo necesites realmente, sino porque el sistema que aprendiste no sabe funcionar sin movimiento. Y el movimiento, aunque sea pequeño, calma algo que la quietud activa. Aparece también en la relación con los logros de los otros. Cuando un hijo alcanza algo importante, cuando alguien cercano construye algo visible, hay una parte de ti que celebra con genuinidad. Pero hay otra parte, más silenciosa, que hace una operación que no pediste que hiciera. Compara. No con enojo. No con envidia declarada. Con esa pregunta de fondo que ya conoces. ¿Yo llegué a donde podría haber llegado? ¿Usé bien lo que tenía? Y la respuesta no siempre llega clara. Y la falta de claridad pesa. Más que una respuesta negativa directa. Aparece en las conversaciones sobre el pasado. Cuando alguien menciona algo que hiciste, algo que construiste, algo de lo que deberías estar orgulloso, y tú asientes y sonríes. Pero por dentro una parte de ti está haciendo otra cosa. Buscando el hueco. Lo que faltó. Lo que pudo haber sido mejor. Lo que harías diferente si pudieras. No porque seas particularmente autocrítico, sino porque el sistema que aprendiste mira los logros como puntos de partida para encontrar lo que todavía falta. No como destinos. Nunca como destinos.
Aparece en la forma en que vives los momentos buenos. Hay una tarde perfecta, la familia reunida, todo en calma, nada urgente. Y en el medio de eso, en lugar de estar completamente ahí, una parte de ti observa desde afuera. Como si hubiera una distancia entre tú y la escena. Como si algo te impidiera entrar del todo en lo que está pasando. No sabes exactamente por qué. Pero el momento pasa. Y queda una sensación vaga. De que estuviste ahí. Pero que algo tuyo no estuvo del todo. Aparece, quizás con más fuerza que en ningún otro momento, en la relación con el tiempo que queda. Porque a esta altura de la vida, ya no se puede hacer la cuenta con la misma lógica de antes. Antes el tiempo era expansivo, teórico, infinito en apariencia. Había margen para corregir, para volver a intentar, para dejar para después lo que no cabía ahora. Ahora el tiempo tiene una textura diferente. Es más concreto. Más visible en sus límites. Y esa visibilidad activa algo en el sistema. Que nunca procesó bien la finitud. El sistema que aprendiste a operar. Estaba diseñado para un horizonte que siempre se corría. Para una meta que siempre tenía una siguiente. Para una satisfacción que siempre era la próxima. Y ahora el horizonte ya no se corre de la misma manera, y el sistema no sabe exactamente qué hacer con eso. Entonces lo que hace es lo que siempre hizo. Busca más. Revisa lo que hizo. Encuentra lo que faltó. Sostiene la insatisfacción como si fuera una brújula. Como si soltar esa insatisfacción significara dejar de moverse. Dejar de ser. Y hay algo cruel en esa lógica, que vale nombrar con honestidad. El sistema que te mantuvo en movimiento durante décadas, que te dio dirección y propósito y resultados reales, ese mismo sistema, te impide ahora descansar en lo que construiste. Te impide recibir lo que hiciste como suficiente. No porque no lo sea, sino porque suficiente nunca fue una categoría que ese sistema supiera reconocer. Siempre hubo un escalón más. Siempre hubo algo que mejorar. Siempre hubo una versión mejor de ti mismo, esperando ser alcanzada. Y esa versión mejor nunca terminó de llegar. No porque fallaras, sino porque el sistema no estaba diseñado para que llegara. Estaba diseñado para que siguieras buscándola. Lo que viene ahora es lo que la mayoría nunca llega a entender sobre esto. Y cambia completamente cómo se ve todo lo anterior. Hay un concepto en psicoanálisis que describe exactamente lo que está pasando. No hace falta usar el término técnico. La idea es esta. Desde muy temprano en la vida, cada uno de nosotros construye una imagen interna de lo que debería ser. No de lo que es. De lo que debería ser. Esa imagen se forma con los materiales que había disponibles. Lo que se admiraba en tu casa. Lo que generaba orgullo en los adultos que importaban. Lo que la época, la cultura, el entorno señalaban como el modelo a seguir. Y esa imagen interna, ese ideal, se convierte en una especie de vara de medición permanente. Todo lo que haces se mide contra ella. Todo lo que logras se compara con lo que esa imagen esperaba. El problema no es tener ese ideal. Todos lo tenemos. El problema es cuando ese ideal fue construido con una exigencia que estructuralmente no tiene punto de llegada. Cuando el ideal dice trabaja más, siempre hay más por hacer. Cuando el ideal dice llega más lejos, siempre hay un lugar más lejano. Cuando el ideal dice sé mejor, la definición de mejor se corre exactamente un paso adelante. ¿De dónde estás ahora? Ese ideal no es un enemigo. Hay que decirlo con cuidado porque es importante. Ese ideal fue el motor que te movió durante décadas.
La razón por la que no te quedaste quieto. Cuando era más fácil quedarse quieto. La fuerza que construyó lo que construiste. Pero un motor que no tiene apagado. No es solo un motor. Es también una carga. Y a esta altura de la vida, cuando el cuerpo pide otro ritmo, cuando el tiempo pide otra relación, cuando algo en ti empieza a preguntar si todavía tiene sentido correr hacia una meta que nunca termina de aparecer. Ese motor que no tiene apagado se convierte en el origen de esa sensación que llevas años sin poder nombrar del todo. No es que hiciste poco. Es que lo que hiciste siempre se midió contra una imagen que pedía más. No es que tu vida fue un error. Es que la vara con la que la mediste fue construida con una lógica que no contemplaba la posibilidad de descansar en lo logrado. Y eso cambia algo. No de golpe. No con una decisión. Pero cambia la dirección de la pregunta. Porque la pregunta no es ¿hice suficiente? La pregunta, vista desde este lugar, es otra. ¿Suficiente según quién? ¿Suficiente según qué imagen? Suficiente según una vara que te dieron. Antes de que pudieras elegir si querías usarla. Eso no borra lo que hiciste. Al contrario. Lo que hiciste sigue siendo real. Las cosas que construiste siguen en pie. Las personas que sostuviste siguen siendo sostenidas. Pero empieza a haber una posibilidad que antes no estaba disponible. La posibilidad de mirar lo que hiciste sin pasarlo inmediatamente por el filtro del ideal. Sin preguntarle al ideal si fue suficiente. Mirarlo directamente. Con los ojos de alguien que sabe lo que costó. Que estuvo ahí. Que lo vivió desde adentro. Que conoce el precio real de cada cosa que se ve desde afuera. Esa mirada no es fácil. No llega sola. No es una decisión que se toma una vez y ya. Es algo más parecido a un proceso. A ir, poco a poco, separando lo que hiciste de verdad de lo que el ideal esperaba que hicieras. Separando la vida que viviste de la vida que la imagen interna decía que deberías haber vivido. Esa separación no es traición al esfuerzo que hiciste. Es justicia para con él. Porque el esfuerzo real, el que nadie vio del todo, el que costó lo que costó, el que se hizo con lo que había y no con lo que se hubiera querido tener. Ese esfuerzo merece ser visto. Con una mirada que no le pida más de lo que ya dio. Hay algo más que vale decir. A esta etapa de la vida le corresponde un trabajo específico que las etapas anteriores no pedían. No es el trabajo de construir. Ese ya lo hiciste. Es el trabajo de integrar. De revisar la propia historia. No para encontrar lo que faltó, sino para entender lo que fue. Para encontrarle un sentido que no dependa de si llegaste a donde el ideal decía que debías llegar. Ese trabajo es silencioso. No produce nada visible. No tiene indicadores de éxito que el sistema que aprendiste sepa reconocer como tales. Y sin embargo, es quizás el trabajo más importante de esta parte de la vida. Porque lo que se integra deja de pesar de la misma manera. No deja de existir. Pero deja de ser una deuda. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, cambia algo en cómo se vive cada día que viene. Hiciste mucho. Eso no está en discusión. Y aún así algo no termina de sentirse suficiente. Eso también es verdad. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y no se contradicen. Lo que pasó no es que fallaste. Lo que pasó es que mediste todo lo que hiciste. Con una vara que nunca estuvo calibrada. Para decirte que ya era suficiente. Que podías soltar. Que lo que construiste tenía valor. Independientemente de lo que faltaba.
Esa vara no la elegiste. La recibiste. En una época en que nadie te preguntó si querías cargarla. Y la cargaste bien. Demasiado bien, quizás. Durante demasiado tiempo. Lo que sientes ahora, al final de todo esto, puede ser muchas cosas. Puede ser el cansancio específico de alguien que finalmente pone nombre a algo que cargó en silencio durante años. Puede ser algo parecido al alivio. O puede ser esa sensación extraña de entender algo que siempre supiste, pero que nunca habías podido decirte a ti mismo con esta claridad. Cualquiera de esas cosas es válida. No hay una forma correcta de llegar hasta acá. Hay algo que vale decir sobre esta etapa de la vida en particular. Los años que vienen no son los años de seguir demostrando. Son los años de integrar, de mirar lo que fue con ojos distintos. De separar, poco a poco, lo que hiciste de verdad de lo que el ideal esperaba que hicieras. Ese trabajo no es ruidoso. No produce nada que se pueda mostrar. Pero es el único que puede cambiar la relación que tienes con todo lo que ya pasó. Y eso vale más de lo que el sistema que aprendiste sabe reconocer. Hay una última cosa. Llegar hasta acá, quedarte con esto, estar dispuesto a mirar algo que es más cómodo no mirar. Eso no es pequeño. Para alguien que aprendió que el valor estaba en el hacer, detenerse a sentir, ya es un gesto que el sistema no pedía. Y sin embargo lo hiciste. Lo que acabas de sentir no es casualidad. Hay más de esto esperándote acá. Y si llegaste hasta acá, ya sabes que esto es tuyo.